todos, mi nombre es Mario Rodríguez y junto a mis compañeros David Gorraiz, Jefferson Rincón, Luis Sandoval, explicaremos la determinación de la constante de Coulomb y cómo algunos experimentos realizados por otros científicos contribuyeron para hallar esta constante. Iniciaremos a hablar por Cavendish. Henry Cavendish nació en 1731 siendo parte de una de las familias más ricas de Inglaterra de ese momento. A los 11 años, Cavendish entró a estudiar a la escuela de Newcomb en Hackney y luego a los 18 ingresó a Peterhouse, uno de los institutos más antiguos de la famosa Universidad de Cambridge, en el cual se retiró antes de finalizar sus estudios. Cavendish, a comparación de otros científicos de su época, tenía un problema, el cual no le permitió que muchos de sus experimentos como pesar la tierra, analizar el aire y observar el agua y el fuego los pudiera explicar ante la sociedad, pues Cavendish era una persona tímida, lo cual generó que en su entorno lo consideraran como una persona que estaba siempre en su mundo y que no interactuaba con nadie. Actualmente se ha sugerido que en realidad su falta de interés social se debe a que padecía el síndrome de Asperger. Cavendish recopiló todos sus descubrimientos en informes y muchos de ellos fueron enviados al Royal Society Club de Londres, su única conexión con la sociedad. El experimento de Cavendish y la balanza de torsión. La balanza de torsión permitió obtener implícitamente en 1798 la primera medida de la constante de gravitación universal. Pero, ¿cómo surgió este aparato? Todo comenzó por el filósofo y geólogo inglés John Michael, el cual diseñó una balanza que permitiría medir por primera vez el efecto llamado fuerza de gravedad, que aplicaría en objetos situados en el laboratorio. Con posterioridad a la muerte de Michael, Cavendish se interesó por la idea de Michael y reconstruyó el aparato, realizando varios experimentos muy cuidadosos con el fin de determinar la densidad media de la Tierra. Sus informes aparecieron publicados en 1798 en la publicación Philosophical Transactions del Royal Society. Se debe aclarar que Henry Cavendish no calculó esta constante directamente, pues su objetivo era determinar la densidad de la Tierra, o más concretamente, pesar la Tierra, lo que consiguió lograr con una precisión excepcional para su época. Sin embargo, dado que el producto de la constante universal por la masa de la Tierra era conocido desde tiempos de Newton, Henry Cavendish pudo dar la primera estimación del valor de la constante gravitacional. Vamos ahora a hablar acerca de Charles Augustin de Coulomb. Este fue un matemático, físico e ingeniero nacido en Francia en 1736 y muerto también en Francia en 1806. Su principal contribución fue la formulación de la ley de atracción entre cargas. Si revisamos un poco la historia, a finales del siglo XVIII se conocía que habían dos tipos de cargas, la positiva y la negativa. Además, se sabía que las cargas del mismo signo se repelían y las cargas del signo opuesto experimentaban una fuerza de atracción. Por otro lado, se sabía que entre mayor fuera la distancia que separara las dos cargas, menor era la fuerza entre ellas. Pero en ese tiempo los físicos no tenían las herramientas necesarias para medir el tamaño de la fuerza entre esas cargas. Fue entonces Coulomb cuando en 1785 logró medir esa fuerza mediante su experimento de la balanza de torsión. A pesar de que Henry Cavendish ya hubiera descubierto en el año 1770 la dependencia de la fuerza entre cuerpos cargados, tanto en la distancia como en la carga, pero que no lo publicó. Y bueno, damos paso a lo que es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece que la magnitud de la fuerza electrostática de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Entonces lo que podemos ver acá es la fórmula en la parte inferior derecha de esta ley, donde vemos que el producto de esas dos cargas Q1 y Q2 es directamente proporcional a la fuerza y también esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, en este caso es R, y también se utiliza la constante de proporcionalidad K, que tiene un valor de 8.98 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. En este caso, la carga se mide en Coulomb, la distancia en metros y la fuerza
en newtons. Aquí podemos ver un experimento en simulación de la ley de Coulomb. Podemos ver que una carga es negativa y la otra carga es positiva, y que los vectores de la fuerza son atraídos mutuamente. A medida que nos alejamos, la fuerza disminuye, pero si hacemos que las dos cargas sean positivas, entonces los vectores de la fuerza irán en la dirección contraria, es decir, se repelen. El coulombio es la unidad de carga eléctrica, según el Sistema Internacional de Unidades. Un coulombio es exactamente 1 sobre 1.602 o 10 a la menos 19 cargas elementales, donde una carga elemental es en el caso positivo el protón y en el caso negativo es el electrón. Se define como cantidad de carga que pasa a través de la sección transversal de un conductor eléctrico que lleva un amperio durante un segundo. Esta es la definición clara de un coulombio. ¿Y cuándo se definió el coulombio? En el año 1881, el Congreso Eléctrico Internacional aprobó el coulombio como unidad de carga eléctrica. Además, el coulombio era parte también del sistema de unidades centímetro-gramo-segundo. En 1948, el coulombio internacional ya se conoció en lo que hoy conocemos como el coulombio moderno, pero se fue redefinido también el 20 de mayo del 2019 por el Sistema Internacional de Unidades. La balanza de torsión de Coulomb es una modificación hecha por parte de Charles Coulomb al experimento de la balanza de torsión generada por Henry Cavendish. La balanza de torsión se compone de una base de madera, la cual sostiene una caja cilíndrica de cristal con una cinta métrica justo en su medio. Esta caja posee una tapa, la cual cuenta con un agujero del que sobresale un cilindro de cristal en cuya parte superior se encuentra un micrómetro. De este micrómetro pende un hilo de material conductor, usualmente plata, que sostiene de manera horizontal una varilla de material aislante. En una de las esquinas de esta varilla se encuentra una esfera de material aislante y en su otro extremo se encuentra un material cualquiera que hace de contrapeso. También cuenta con un agujero por el que entra una esfera sostenida por un vidrio, y esta esfera es de un material aislante de cualidades similares a la esfera que se encuentra sostenida horizontalmente. La manera en la que se cargaba este circuito era utilizando una tercera esfera de usualmente material conductor, el cual al entrar en contacto con estas dos esferas, al tener propiedades similares, las otorgaba una carga proporcional a ambas, o sea, bastante similar. Con el experimento de la balanza de torsión, Coulomb descubrió que la fuerza eléctrica era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos cargas. Esto nos indica que a medida que hay mayor distancia entre las cargas, la fuerza se va reduciendo. También se dio cuenta de que esta fuerza era directamente proporcional al producto entre estas dos cargas o entre las dos esferas cargadas eléctricamente. De esta manera, él concluyó que la fuerza eléctrica era directamente proporcional al producto de las cargas sobre la distancia entre estas al cuadrado. También se hizo una relación entre el torque y el ángulo que separaba estas, en la cual el ángulo que se tenía en cuenta era el ángulo generado teniendo en cuenta la cinta métrica de la separación entre la primera esfera y la segunda, y el ángulo generado por qué tanto se ha girado el tornillo micrométrico. Teniendo en cuenta estas aclaraciones, se puede hacer una homologación entre el torque relacionado con su ángulo y la fuerza que se encontró que era proporcional a la carga sobre la de distancia al cuadrado, y se encontró que se puede hallar la fuerza mediante el ángulo
que separa las dos esferas junto a un ángulo formado con la suma del ángulo de separación de las esferas y el ángulo del que se ha girado es el tornillo micrómetro. Con esto se encuentra que la fuerza es igual al seno de alfa 2 por tangente de alfa 2 por lambda. Después de hallar esto, se corroboró que la fuerza eléctrica era directamente proporcional al producto entre las dos cargas sobre el cuadrado de la distancia entre ellas, corroborando lo que había encontrado Coulomb. Y para poder expresar esta fuerza como una igualdad, se colocó una constante K y se le otorgó una dirección que dependía de la dirección en la que se movían las fuerzas. Esta constante K fue hallada posteriormente con la ley de Gauss. La constante de Coulomb. Esta es una constante de proporcionalidad que aparece en la ley de Coulomb y relaciona la fuerza eléctrica con el inverso de la distancia al cuadrado, siendo estos dos proporcionales. Hoy en día esto se puede realizar experimentalmente, hallar el valor de la constante de manera experimental por medio de ciertos esquemas experimentales de laboratorio. Puede ser con la balanza de torsión o otros distintos métodos. Y en estos esquemas se toman datos de la fuerza eléctrica versus el inverso al cuadrado de la distancia. Estos datos se ponen como se muestra en la diapositiva, que es unos datos dispersos, pero a estos datos se les puede realizar una regresión lineal de datos y nos arroja una recta que tiene su correspondiente ecuación o función. En esta función y sería la fuerza y x sería el inverso al cuadrado de la distancia. Así pues, la constante de proporcionalidad sería en este caso B1 o la pendiente, y B0 es donde corta con el eje Y. Hoy en día existen instrumentos para medir campo eléctrico. No se puede medir directamente la fuerza, así que se utiliza la relación que aparece en la diapositiva, que es que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. La ley de Gauss. Con la ley de Gauss se puede encontrar esta constante de proporcionalidad o constante de Coulomb de manera teórica. La ley de Gauss define el flujo eléctrico a través de una superficie como la carga encerrada por la superficie sobre la permitividad en el vacío. Así pues, se puede hallar el campo eléctrico y relacionarlo con la fuerza para encontrar la constante de Coulomb. Entonces, se toma una superficie gaussiana de forma esférica, pues es una carga puntual muy pequeña teóricamente, y también sabemos que el dA o el de área es un vector normal a la superficie gaussiana, un diferencial del vector normal a la superficie gaussiana. Así pues, se desarrolla la integral de superficie del campo eléctrico producto punto de área. Sabemos que el campo eléctrico es uniforme, es constante, así que se saca de la integral y solo nos queda la integral de superficie de área. Así pues, si se resuelve esta integral, solo nos queda el área de la superficie gaussiana. Se escogió una superficie gaussiana esférica, así que será el área de una esfera. Entonces nos queda que el campo eléctrico por 4πr al cuadrado, que es el área de la esfera. Sabemos que esto es el flujo eléctrico y es igual a la carga encerrada sobre la superficie sobre epsilon sub 0. Podemos despejar el campo eléctrico y relacionar este campo con la fuerza a través de esta ecuación. El campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Al desarrollar todo esto, obtenemos que la fuerza va a ser igual a 1 sobre 4π epsilon sub 0 del producto entre cargas sobre la distancia al cuadrado en una dirección de un vector unitario.
Así pues, la constante de proporcionalidad será 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Gracias.